la carta mayor o la carta que importa. Es un juego que todos los jugadores pueden lanzar cualquier número, pero en la mesa hay una carta volteada con el signo. Si tú no tienes ninguno de estos, de lo que ha sido enviado, pero tienes la carta que está volteada en la mesa, sin importar la cantidad, gana a cualquier otra carta. Se llama el juego del Trump. Eso es lo que se llama el fuerte, la carta más fuerte. Y en cierta manera, uno no sabe qué es lo que tiene la otra persona. Es como algo así, si alguna vez han jugado casino, algunos dicen que es pecado jugar casino. Perdón si ustedes han crecido en un lugar o un hogar donde te chancaban por jugar casino. Yo tuve que pagar algunas consecuencias, pero lo jugaba de todos modos. Siempre pensé, cuando jugaba estas cartas, pensé que tenía las mejores cartas. Y asumiendo de que ya iba a ganar, pues lo lanzaba. Sin imaginar que alguien más a mi costado había jugado astutamente y estratégicamente y ¡pum! Cuando tú piensas que lo ganaste, diste y viene alguien y ¡prá! Es como que tú sospechaste que con un 13, que es la K y el mayor, dijiste, con este gano. Y hay uno que se ha guardado el as hasta el último y viene y ¡pum! En tu cara y dices, perdí. Qué fea manera de perder cuando piensas que lo ganaste. Hay áreas en nuestras vidas que pensamos que ganamos y le otorgamos cartas al enemigo mayores de las que nosotros tenemos. Y el enemigo no es que se las haya robado, sino nosotros le entregamos el poder. Y con esto quiero graficar que le otorgamos poder al enemigo para que venza en áreas de nuestras vidas. Hay personas que han dicho, si mi esposo o mi esposa me hace esto, jamás lo perdono. El enemigo de pronto ha estado trabajando en algunas áreas de tu vida, pero al toque le diste esa carta de poder. Entonces si el esposo o la esposa le hace algo, nunca más le va a perdonar. ¡Pum! Ahí voy a jugar entonces. No sé si me entienden lo que trato de explicar. Le otorgamos licencia al enemigo cada vez que pensamos de que tenemos el juego ganado y le otorgamos áreas y poder al enemigo. Hoy vamos a ver algunos aspectos. ¿Qué es y en qué áreas? ¿Cuáles son las cosas que el enemigo tiene como fuerte, como cartas mayores sobre nuestras vidas? Pero también aprenderemos cuál es la carta mayor, el mayor de mayores que podemos vencer todo. ¿Ok? Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11, dice así: También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, preste atención a eso, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se perdió, llevó toda su herencia a la nada. ¿Qué áreas o qué cosas supuestamente el enemigo tiene en contra de nosotros para vencernos? Número 1, secretos. ¿Hay secretitos en tu vida? Déjame preguntar quizás a los matrimonios. ¿Hay algo que le escondes al esposo o a la esposa? No, mejor esto no le cuento, no vaya a ser que me deje.
O no le cuento esto, no vaya a ser que suceda esto. Hay algo que tú dices, no, mejor no le digo. Quizás en las parejas, en los chats, hay ciertos nombres, no, mejor no le digo que hablo con tal persona. Mejor borro la comunicación. No, esa foto mejor lo borro. Antes de llegar a casa, en el bus nomás, borro todo. Lo que yo converso, lo que yo digo, lo que pasa en el Facebook, en el WhatsApp, en los elimino, cosa que nadie va a sospechar nada. ¿Tienes algún secreto por ahí? El verso dice, no muchos días después. ¿Qué quiere decir con eso, no muchos días después? Me levanta una pregunta. No muchos días después, eso quiere decir, le da su herencia y dice, no muchos días después se fue y lo gastó todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo ha estado planeando y ya lo estuvo pensando. No muchos días después. Eso quiere decir que para él lo que le hacía falta era el dinero. Y para muchos, quizás, hay personas, lo que les hace falta es una oportunidad. Una oportunidad para sacar los pies del plato, una oportunidad para robar. Dicen, una oportunidad quizás está ahí, pero lo premeditado ya está desde antes. ¿Hay secretos que están siendo premeditados en tu corazón y en tu mente? Hay algunas cosas que están rodeados en secretos. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo no encuentro un texto que diga Dios que se haga las tinieblas. Las tinieblas ya estaban ahí. ¿Qué significa tinieblas? Oscuridad. Y déjame decirte, ¿dónde andan los secretos? En la oscuridad. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer si hay algún secreto en tu vida? Sea la luz. Que sea alumbrado. Es la única manera de salir de los secretos que pueda haber en tu vida. Yo les digo y les pido, 0 secretos. No deberían existir secretos. Judas, verso 6. Judas, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde están o qué es lo que contiene la oscuridad? Ángeles caídos, secretos están en la oscuridad. Si hay secretos en tu vida, te diría mejor, sácalos. Di, hágase la luz. Y fíjate que Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 4. Dice así, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella.
Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Conozco algunas personas cristianas por ahí que quizás, vamos a decir, te ven con un bonito celular y dicen, ¿y tú por qué tienes eso? Deberías venderlo y alimentar a los de, no sé, los de la sierra, tienes que mandar. A ese hermanito no le importa los hermanitos de la sierra. Envidia tu celular. Conozco buenos cristianos que tienen buenos carros y buenas casas y buenas posiciones, y gente envidiosa son los que dicen, seguro, pues, no dan nada. A esos hermanitos solamente les digo, calla Judas. Porque es el espíritu de Judas. Aquí sí, tú, ¿por qué tú tienes eso? Y yo no tengo. Cuidado con eso de ahí. Son los secretos que puede haber. Es una persona ladrón, no es aquel que solamente saca, sino aquel que no deposita. Quiero leerles un texto un poquito curioso. Lo encontré justo ahora que venía. Y me llamó la atención. Quizás no está aquí, pero vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. ¿Recuerdan lo que dice Malaquías capítulo 3? La nación toda me ha robado. O sea, hay ladrones por ahí. Les voy a leer gráficamente lo que dice este texto. ¿Okay? Marcos capítulo 12, verso 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, algo así. Ustedes saben que Jesús es el mismo de ayer, hoy, siempre. El verso comienza diciendo Jesús sentado junto al arca de la ofrenda. Es algo así. Vengan a ofrendar. ¿Y saben quién va a estar mirando? Número 2, pecado. ¿Cuál es la carta fuerte que el enemigo tiene en contra de nosotros? El pecado. Génesis capítulo 25, verso 29. Génesis capítulo 25, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo, o sea, le gustaba el guiso rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció este hijo de Dios su primogenitura. Algunos piensan de que la primogenitura era, nacer primero. En esa época, nacer primero tenía todos los privilegios. Eso quiere decir, si tu herencia o la herencia normal para todos los hijos era una casa, el primogénito tenía 2 casas. Si para la herencia de los demás hijos era una yunta de 100 bueyes, para el primogénito era 200 bueyes. Todo era doble. Si todos recibían plata, vamos a decir $50,000, el primogénito se llevaba $100,000. Cuando iba a la tienda, el primogénito era mayor atendido. Si habían muchos ahí en la cola, siempre llamaban, ¿quién es el primogénito de la familia? Y los atendían primero. El primogénito era quien se servía primero en las fiestas. El primogénito era aquella persona que si daban a elegir, vamos a decir un reino, daba una hija, elegían primero al primogénito por encima de los hermanos que pueda tener. La primogenitura no solamente era que nació primero, sino estos privilegios que tenían. Ahora, pensando un poco, Esaú vendió su primogenitura por un potaje. Y quiero cambiar este potaje de lo que es una comida. En vez de comida, vamos a convertirlo en un apetito. Porque al final es un apetito. Algunos pierden su salvación o pierden tanto de parte de Dios sus bendiciones por un apetito. Sea apetito una comida, un apetito no sé a qué, un apetito a tal, usted y yo sabemos cuáles son las cosas. Por una cosa momentánea, por un plato de comida, por un segundo, por un minuto de satisfacción, vendemos todos los privilegios y ni siquiera lo vendemos porque al final lo perdemos todo. Ni siquiera ni te paga nada el enemigo, sino te lo roba. Por un momento pierdes todos esos privilegios. Dios ordenó al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida que aniquilasen a todos, hombres, mujeres, niños y bebés lactantes también dijo. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandaría matar a hombres, mujeres, a niños y a los que estaban mamando también? Digo, cuando entren, destruyan y maten todo. Mi pregunta era, parece un Dios malo, pero esta fue una de las enseñanzas que aprendí. Los niños llegan a crecer y alguien les contará, alguien mató a tu papá. ¿Y qué cosa hay? Venganza. Si tú permites que un pecado, por más pequeñito que tú puedas hacer, crecerá y se vengará de ti. Si Dios te dice, deshazte de todo, tienes que deshacerte de todo. El pecado es una de las cosas que el enemigo puede jugar en contra de ti. ¿Piensas de que en esta área? No, yo no tengo que preocuparme en esta área. Puede que tú estés jugando bien, pero viene el enemigo que tú mismo le has otorgado ese lugar y ¡pum! Te suelta una carta del pecado mayor y te puede vencer. La segunda cosa era pecado. Lo tercero, vergüenza. El hijo pródigo gastó su primogenitura, toda su herencia, no su primogenitura, toda su herencia, lo malgastó y lo perdió. Ahora, dice que se volvió en bebidas y etcétera, se perdió el hombre. Ahora,
El hijo pródigo pudo que se arrepintió y sabemos que en la historia que el hijo pródigo se arrepintió. Ahora, cuando el hijo pródigo se arrepintió, ¿no crees que haya regresado a la tienda del, no sé, doña Chelita y la señora que le había vendido muchas chelas y le dice, señora, ¿sabe qué? Me arrepentí. Ahora ya he decidido seguirle al Señor, quiero arreglar mi vida y esto, y no sé si me puede devolver mi plata. ¿Sucederá ello? Pensamos muchas veces que así funciona. Pensamos de que, bueno, hago esto y luego regreso y no pasó nada. ¿No crees que el hijo pródigo, habiéndolo malgastado todo, y luego termina en la chanchería, trabajando con los cerdos? ¿No creen que habían personas por ahí murmurando, diciendo, oye, este no es no es su papá, el más rico de por allá, y este es el sonsonazo etcétera? ¿No es este? ¿Y qué es lo que en su corazón empezó a tener? Vergüenza. La vergüenza, si tú dices, no, yo no tengo vergüenza, déjame mencionarte algunas cosas que están escondidas dentro de la vergüenza. ¿Alguna vez has tenido inseguridad? Ahí hay vergüenza. ¿Alguna vez se te sale una chispa de orgullo? Ahí hay vergüenza. ¿Alguna vez has tenido un poco de temor? Ahí hay vergüenza. Algunas veces hablas mucho de un cierto tema, ahí hay vergüenza. Algunas veces evitas hablar de ciertos temas, ahí hay vergüenza. Porque la vergüenza hace estas dos cosas. O hablas más para tratar de que no te pesquen, o lo evitas por completo para que no te pesquen. Ambas cosas. ¿Tienes vergüenza? ¿Qué hago, pastor, si en todo caso hay esto de vergüenza en mí? ¿Cuál es la respuesta? Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12 dice, verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la solución para la vergüenza, para el pecado y también para los secretos de nuestras vidas? Mirar a Jesús, la cruz de Cristo. Esa es la única solución. ¿Cómo puedo quitar todo ello? Mirando a Jesús. Aún sigue siendo la cruz. El enemigo pueda que tenga estas tres cosas, estas tres cartas mayores, como le digo, que se puede poner en tu vida. Secretos, pecado y vergüenza. Va a estar jugando contigo cuando tú piensas que estás yendo bien y ¡pum! Te manda esto y te vuelve a vencer. Pero ¿sabes cuál es la carta mayor que vence incluso a lo que el enemigo tiene? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo vence. Y la cruz de Cristo viene con la sangre de Cristo. En ese tiempo, hoy en día cuando decimos cruz, es simbólico o simbolismo de victoria. Cuando pienso en una cruz, Cristo pagó los pecados ahí. Cuando pienso en una cruz es honor. Cuando pienso en una cruz hoy en día es honra, es gloria. O sea, es victoria, es
Es cosas que Dios ya conquistó, Cristo ya sufrió. Cuando pienso hoy en día una cruz es señal de estar en triunfo. En esos tiempos era la peor figura que pueda haber. Como dije alguna vez, algunos cuelgan en sus cuellos, usan pulseras con una crucecita, ponen ahí, dibujan cruz, que esto, que aquello. Y yo diría, si Jesús hubiese muerto en la silla eléctrica, ¿también hubieran colgado una silla eléctrica en su cuellito? Y me pregunto, ¿no? Si con la cruz se persignan, les digo, con una silla eléctrica, ¿cómo hubieran hecho? Bueno, es mi imaginación, perdón. Pienso un poco de más. ¿Qué hubieran hecho ahí en ese caso? Digo, la cruz en ese tiempo era sinónimo de vergüenza. Los más viles pecadores o criminales iban a la cruz. Ahora, y cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quería decirte Jesús? Tienes que ir todos los días allá al Gólgota. ¿Quieres seguirme? Ve camino a Gólgota y muere allí. Todos los días. Recuerden que estoy hablando en el proceso del alma. Nuestro espíritu ha sido salvado, pero nuestra alma está siendo en un proceso de salvación en la cual debemos morir todos los días. Debemos ir camino al Gólgota para morir. Y Pablo lo dijo así, juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Hay secretos en tu vida? ¿Hay cosas que no le has contado al pastor? Créeme, no necesito saberlo. Eso es un claro ejemplo que hay en las conversaciones privadas. Y como dije, no tengo nada privado. Visita mi casa, ahí está mi computadora, visita esto, pon el iPad, visita mi celular, si quieres te lo regalo, no regalo, te lo presto. Y lo puedes tener ahí y explora todo lo que tú quieras. No vas a encontrar ninguna conversación sospechosa, ni cosas que puedan comprometer. No hay secretos, no hay cosas. En la relación que yo tengo, no habrá alguien que pueda entrometerse y ella puede decir quién es, o qué tal, qué esto. Ahí está. ¿Hay secretos en tu vida? ¿Hay secretos que prefieres no decirlos y aún mantenerlos en tinieblas? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Qué dices? No, pues, pecadito. Como les dije, en la tierra prometida tuvieron que morir todos los bebés, porque este bebé iba a crecer y vengarse. ¿Saben qué le sucedió a Saúl? Cuando Dios les dijo, mata a todos los amalecitas. Y él no obedeció. ¿Y saben bajo qué mano murió Saúl? Bajo una amalecita. Si Dios te dice deshazte de algo, hazlo. No secretos, no pecado, no vergüenza. La cruz de Cristo sigue teniendo el mismo poder hoy y siempre. El hijo pródigo lo pensó y dijo, volveré a casa. Es tiempo de volver a casa, emocionalmente o físicamente, pero es tiempo de volver a casa. Y te animo a que no tengas secretos en tu vida, a que puedas vencer cada pecado que se pueda presentar. Y si
hay vergüenza, es el enemigo el que está jugando esas cartas contigo. Pero recuerda, Dios tiene la carta mayor. Es la cruz de Jesús, es la sangre de Cristo.